Anem a fer la sessió d'avui d'aquest cicle anomenat Cafè de Dret. Vull recordar que avui és la penúltima sessió. Acabem la setmana que ve i la setmana que ve parlarem del decret llei i bé, els seus excessos en la manera de legislar actualment. Avui, tal com estava programat, parlarem de l'audiència prèvia al procediment disciplinari, claus jurisprudencials i perspectiva comparada. Per parlar d'aquest tema tenim dues persones que són professors, lectors, lector i lectora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Faré una mica de presentació molt breu de cadascuna de les persones ponents. En primer lloc, Jessica Andrea Romero Fuentes, que és professora lectora, com he dit abans, de l'àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Ha fet el doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona, és màster en Drets Sociolaborals, és llicenciada en Ciències Jurídiques per Xile i, lògicament, després convalidada a Espanya. S'ha dedicat a l'exercici professional de l'advocacia i ha participat també en diversos projectes de recerca relacionats amb la seva disciplina. Les seves línies de recerca són la mobilitat internacional de persones treballadores, les problemàtiques actuals en matèria de negociació col·lectiva i la representació de les persones treballadores i l'anàlisi de les mesures de promoció de la igualtat i la inclusió. I d'altra banda tenim també el professor lector Mateo Abogaro, que també és actualment professor lector de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va fer el doctorat a la Universitat de Milà, ha treballat també en altres centres de Catalunya i les seves línies de recerca són els reptes que la integració de la intel·ligència artificial i les tecnologies de la informació plantegen per les condicions de treball, la igualtat i la inclusió. També l'evolució de les relacions laborals i de la negociació col·lectiva en un context digitalitzat i les noves solucions jurídiques per tal de reforçar els drets laborals de les persones treballadores de plataformes i autònomes. Bé, el tema d'avui, que fent una primera aproximació, pot semblar que no és com molt, per dir-ho així, sexy, no? O sigui, és un tema que un pot dir, l'audiència prèvia en un procediment sancionador, així és com motivar, no? El tema de la reflexió i tal sembla que no dona per molt, però desitgem que les reflexions que es puguin fer ens aportin elements de reflexió i d'interès, sobretot des de la perspectiva del dret laboral, però també des de la perspectiva dels drets de les persones, de transparència, de funcionament, de les decisions, de reconeixement dels drets fonamentals de les persones. I bé, anem a començar. No sé si qui vol començar primer. Voy a hacer una pequeña introducción. Mateo hace una pequeña introducción. No, yo. Ah, tú haces una. Pero sí. Jessica, perdón, lo entiendo todo al revés. Debe ser la edad ya que no sé qué me pasa. Pues Jessica, cuando quieras. Cojo el testigo. Puede ser que la audiencia previa no sea nada sexy, pero es una novedad en el derecho del trabajo porque surge, como os explicaremos, a partir de una reciente jurisprudencia y de un juez que a mi entender es un visionario, porque no ha sido la única modificación que ha instado, sino que existen otras de gran calado. Pero esperamos que una vez que os hayamos hecho la presentación, primero que todo os entretengáis y aprendáis respecto a qué se debería hacer cuando nos enfrentamos a un despido. Empieza mi compañero Mateo con la presentación.
Exacto, vale. Como testigo yo también. Yo soy italiano, como podéis ver de mi acento, pues sonará un poco raro, pero vale, nos entenderemos. Vale, hemos dicho que aparentemente no es un tema muy sexy, la audiencia previa al procedimiento disciplinario. Pues trataremos de ponerlo un poco más interesante con un par de vídeos que nos van a introducir sobre el tema. El primero, vamos a ver si... El primero es en inglés, pero haremos la explicación. Puede ser que todos hablen inglés, pero si no es así, haremos la explicación. El segundo es en castellano, pues sale bastante más fácil. Vamos a ver si los potentes medios que tenemos nos ayudan. En este caso, empezaremos examinando el vídeo. Sembra que no. Sembra que no, pero yo tengo fe que lograremos hacer. Solo un momento. Vamos a ver. Vamos a ver también si funciona audio. Y si funciona, podemos ver. Puede ser que haya publicidad, ¿sí? So he said that we need to, Runway needs to take control of the narrative of the Speedpatch story and restore credibility. And he thought someone with my expertise would be a good idea. But I thought that for sure you had approved, and we're excited. And that's why I came in here all like, hello. Amari? Yes. Get Ashley on the phone, please. Hi, good morning, Miranda. Yes, Ashley, flying on the plane. We don't need you this morning, or ever. So pack up your things, and HR will be in to see you shortly. Happy? You just cost Cornell's summa cum laude her job. First in her family to go to college, I believe. Anyway, come along. Come on. Vale, pues este es un vídeo del Diablo Viste Prada 2, que es una película que ahora se está estrenando en los cines, pues es también una anteprima, pequeña anteprima, pero ¿cuál es la cosa importante para nosotros, para el tema que tratamos aquí? Hemos visto que la EFA de este casa de moda, básicamente, que es Miranda Presley, que era Meryl Streep en el vídeo, la señora más mayor, le dicen que una empleada, tal Ashley, ha desobedecido, básicamente no ha cumplido bien sus deberes o no ha hecho algo que le habían dicho. Ella le llama por el teléfono y le dice: vale, estás despedida, adiós, te llamará a Recursos Humanos para hacer los trámites que son necesarios y vete. Pues lo que trataremos de contestar hoy es si esta cosa, que es una escena de la película, es realmente lo que puede pasar en la realidad. Nos pueden despedir así, nos pueden sancionar disciplinariamente así si desobedecemos a lo que nos dice nuestro empleador, o hay unos trámites más que hay que hacer, un procedimiento disciplinario que nos garantice un poco como trabajadores. Y si lo miramos al revés, si yo soy empleador, puedo actuar así, o hay otras cosas que la normativa jurídica laboral me impone de hacer para evitar sanciones, para evitar que la medida que tomo sea nula, para evitar consecuencias. Esto trataremos de explicarlo hoy analizando el ordenamiento jurídico español y después una breve comparación con Italia. Vamos a ver otro vídeo y después yo creo que podemos empezar con el análisis. Vamos a ver si logramos abrirlo. Debería abrirse.
vamos a hacer un experimento. Son los problemas de actuar en directo. Va, esto funciona. Hay la publicidad, porque utilizando YouTube siempre tenemos que sufrir el hecho que nos pone publicidad. Es la razón por la que sale gratis. Va. Despídeme. Ryan, Ya que lo hará regularmente, ¿no quieres saber si sabe despedir? despidió a Ned. Mi perro despediría a Ned. Despídeme. No tienes que hacerlo. No, está bien. Yo puedo. Señor Bingham, siento informarle que su puesto en esta compañía ya no está disponible. ¿Y usted? Tenemos un ¿Quién tiempo. es? La señorita Keener, y vengo a discutir su futuro. ¿Mi futuro? El único que puede despedirme es Trey El Gregory. señor me contrató para encargarme. ¿Qué? ¿Encargarte de mí? El señor Gregory me contrató, solo él puede hacerlo. ¿Sabes qué? Voy a hablar con él. Señor Bingham. No puedes seguirme. Estás en una computadora, ¿lo olvidas? Claro, Intentémoslo otra vez. Despídeme. ya lo hice. De hecho, no. Despídeme. Está bien, ya nos quedó claro. Señor Bingham, ¿Qué dice? vengo a informarle que su puesto en esta compañía ya no está disponible. ¿Estoy despedido? Sí, despedido. No digas la palabra. Ya fue liquidado. ¿Por qué? Es una situación ficticia, no sabía por qué. El por qué no importa, nunca se sabe. Es importante no pensar en la razón, sino enfocar su energía en su futuro. Voy a enfocar mi energía en demandarlos si no me das una buena razón de mi Señor despido. Bingham, la razón no es importante. Despido injustificado. Ganaría en segundos. Entiendo lo que quieres decir, Ryan. No crean que es personal, señor Bingham. ¿Personal? Esta es la situación más personal en la que estarás. Y antes de que quieras revolucionar mi trabajo, quiero saber que sabes hacer mi trabajo. Vale, aquí estamos mirando una situación similar, pero desde el otro lado. La película se llama Up in the Air, es del 2009 y trata básicamente de hay George Clooney, que es un experto de gestión de recursos humanos, lo quiere reemplazar con una joven experta en despedir personas, porque la crisis económica de 2007 pues tienen que despedir muchas personas, pero hay también despidos disciplinarios. ¿Y qué pasa? George Clooney le dice a la chica más joven que tiene que sustituirlo, que debe sustituirlo, pero ¿eres capaz realmente de despedir a las personas? Despídeme. Vale, es un reto, despídeme. Y le demuestra que no sabe cómo se hace, básicamente. ¿Cuál es el sentido para nuestra ponencia? Que cuando queremos despedir por razones disciplinarias una persona, hay un procedimiento, hay unos pasos, unos trámites que tenemos que hacer y ahora trataremos de analizar un poquito cuáles son estos trámites, estos pasos, no solo por el despido disciplinario, también por la sanción disciplinaria en general. Y esto nos lo explicará Jessica. Después yo haré una breve comparación con la misma normativa pero en Italia, para ver que hay diferencias. Es otro ordenamiento jurídico, otra historia, pero son los países similares. Pues haremos una comparación, no solo para subrayar que hay diferencias, sino para ver los puntos de fuerzas y las debilidades de cada uno de los dos países y comentar un poquito también lo que se podría hacer en futuro para mejorar el ordenamiento jurídico español, si es posible, tanto por el lado de la persona trabajadora cuanto por el lado de la empresa. Y finalmente, si tendremos tiempo, daremos también unas pautas prácticas para gestionar un procedimiento disciplinario, tanto si estamos por el lado de la persona empleadora, tanto como si estamos por el lado de la persona trabajadora. Ahora, le voy a dar la palabra a Jessica, también porque yo hablo siempre mucho, pues no quiero alargarme más. Te dejo la palabra y luego seguiremos con la comparación. Gracias, compañero. A ver, en primer lugar, tenemos que situarnos. Estamos en una relación laboral, es decir, le estamos prestando servicios a un empresario y esta persona puede castigarnos. La respuesta es sí. Existe en el derecho del trabajo español una facultad que se llama el poder disciplinario, es decir, la facultad de sancionar a las personas trabajadoras por ciertos comportamientos y, bueno, imponerle sanciones. Esto está
está regulado en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores y se tienen que cumplir ciertos principios. ¿A qué me refiero con principios? A ver, básicamente son tres. El primero, que tiene que existir o tiene que haber una tipicidad. ¿Qué significa que exista tipicidad? Significa que los hechos que estamos imputando a la persona trabajadora tienen que estar descritos en una norma que tiene que ser o bien el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo. En segundo lugar, se debe respetar el principio de proporcionalidad, es decir, cuando castigamos a una persona no lo vamos a despedir por llegar tarde un día, pero quizás sí podríamos despedirlo si llega tarde todo el mes. A eso se refiere el principio de proporcionalidad, porque las faltas en los convenios colectivos están graduadas, es decir, existen unas faltas que son leves, otras que son graves y otras que son muy graves y son las que podrían dar lugar al despido. En último lugar, está el principio de non bis in idem. Proviene del derecho penal, pero básicamente es que no se puede sancionar a una persona dos veces por un mismo hecho. Esto es distinto a lo que llamamos reincidencia, es decir, una persona, siguiendo el ejemplo anterior, que había llegado tarde ayer, llega tarde hoy y llega tarde mañana, no es que la estemos sancionando cada vez por lo mismo, sino que ha sido un nuevo incumplimiento cada día. Y esos nuevos incumplimientos generalmente en el ordenamiento laboral agravan la falta. Bueno, dicho esto, el poder disciplinario no es absoluto, evidentemente no se puede sancionar a una persona trabajadora no se puede sancionar con cualquier cosa. Y por otra parte, las faltas prescriben. ¿Qué significa esto? En primer lugar, tendríamos que definir que existen dos grandes límites. El primer límite es que no se puede reducir las vacaciones ni los derechos que estén relacionados con el tiempo de descanso. Es decir, por ejemplo, Mateo, este año no vas a tener todo agosto porque te has portado mal. Eso significa que vas a tener solo 15 días de vacaciones en vez de los 30 que dice el ordenamiento jurídico, básicamente el Estatuto de los Trabajadores. No, eso no es posible, reducir las vacaciones jamás. O Mateo, mañana llegas más temprano porque hoy has llegado tarde. No se puede. Derechos del descanso, imposible. Una sanción así no se puede imponer. Segundo límite, no se pueden imponer multas de haber. ¿Qué son las multas de haber? El lenguaje técnico es que no se puede reducir el salario que ya se ha devengado. En palabras más sencillas, que la persona trabajadora no se le puede quitar salario por los días que ya ha trabajado. Solo se le puede suspender a futuro de empleo y sueldo si es que procede, pero restarle salario por días que ya ha prestado servicios, eso no se puede. Y todo esto tenemos que relacionarlo con una tercera cosa. El empresario tiene que ser medianamente diligente para detectar los comportamientos que él entiende que están prohibidos. Entonces, no podríamos sancionar a Mateo el próximo año por haber llegado tarde hoy. No, eso dependiendo de la graduación de la falta, es decir, si el convenio colectivo estima que la falta es leve, el empresario tiene 10 días desde el conocimiento de la falta para poder sancionar al trabajador o trabajadora. En caso de que el convenio colectivo estime que la falta es grave, el plazo para sancionar son 20 días desde que se toma conocimiento, y si la falta fuese muy grave, el plazo es de 60 días. Si es que la empresa no ha tomado conocimiento, es decir, la persona trabajadora ha hecho estas conductas, y ahora pongo un ejemplo, la persona trabajadora ha estado robando pero el empresario no se ha dado cuenta, si no ha tomado conocimiento, hablamos los abogados de prescripción larga. ¿Qué significa esto? Que si la persona trabajadora robó el 31 de diciembre y el empresario no se dio cuenta hasta el 1 de julio, han transcurrido más de 6 meses. Entonces no se le puede sancionar, por mucho que haya robado, no se le puede sancionar por ese robo que cometió el 31 de diciembre.
6 meses, si es que no ha tomado conocimiento. Si ha tomado conocimiento, son los plazos más cortos, que son de 10, 20 o 60 días. Y ahora, ¿cuáles son las faltas? Bueno, las faltas están en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Es cierto que hay dos tipos de despido. El despido objetivo, es decir, aquel en el que las causas no son nuestra culpa, y el despido disciplinario, en el que nosotros sí hemos tenido alguna culpa y es por eso que el empresario ha tomado la decisión de despedirnos. Como podéis ver, las faltas que establece el Estatuto de los Trabajadores son bastante graves, por decirlo de alguna manera. El primer ejemplo, faltas repetidas e injustificadas de asistencia y puntualidad. Ofensas al empresario o a las personas trabajadoras, por ejemplo, transgresión de la buena fe contractual. ¿Qué es esto? Por ejemplo, robar. Disminución voluntaria y continuada en el rendimiento, ya sea el normal o pactado. Y aquí pongamos un ejemplo de nuevo. Mateo, ahora trabajas en un call center y resulta que hace un mes tú respondías 20 llamadas en una hora. Y este mes, no sé qué ha pasado, no me lo puedo imaginar, pero resulta que solo 2 llamadas por hora. ¿Ha disminuido el rendimiento? O tu compañera Jessica responde 40 llamadas en una hora y tú eres tan lento que solo respondes 3. Eso sería una disminución del rendimiento que en principio se exige que sea voluntario, es decir, que la persona conscientemente está decidiendo bajar su rendimiento y tiene que poder ser comparado bien con su rendimiento anterior o bien con un compañero que desempeñe las mismas funciones. Bueno, estas son las sanciones que están en el Estatuto de los Trabajadores y que podrían dar lugar a un despido. Pero cada convenio colectivo, el que se nos aplique dependiendo de la empresa en la que trabajamos, va a establecer su propio régimen sancionador y va a incluir faltas que son leves, graves y muy graves. Y bueno, a este conjunto de faltas, ¿qué sanciones vamos a aplicar? Y generalmente son 4. La primera, que es la amonestación verbal, es decir, simplemente: Mateo, eso lo has hecho mal. Ya está. Amonestación verbal. Amonestación por escrito. Mateo, firma esta carta en la que te comunico que te has portado mal y que has llegado tarde. Tercera, suspensión de empleo y sueldo. Es decir, te comunico que a partir de mañana y por 10 días tú no vas a prestar servicios. Pero eso significa que tampoco vas a recibir una remuneración por esa prestación de servicios, que no vas a hacer. Y además, vamos a dejar de cotizar para ti y por ti durante estos 10 días que va a durar tu suspensión de empleo y sueldo. Esa ya es para las faltas graves, generalmente, y cuando las faltas son muy graves, el empresario puede decidir o bien una suspensión de empleo y sueldo o bien un despido. Estas son las faltas más comunes, pero no son las únicas. En algunos convenios colectivos, por ejemplo, yo ayer estaba revisando el de banca y añadí 2 que estaban en este convenio colectivo en concreto, que podía ser el traslado a otra localidad, es decir, una especie de destierro, o bien que durante ciertos años o cierta cantidad de tiempo no te permitimos ascender. Pese a que cumplas todos los requisitos, pues estás castigado y no vas a poder ascender de categoría. Esto también lo hace el convenio colectivo de seguridad privada para los seguratas. Y bueno, ¿cuáles son las reglas del procedimiento sancionador? Una pregunta: ¿es necesario que esté con el micrófono? Un PAM. ¿Así? No, te puedes sí. Sí, vale. Sí, porque es un poco incómodo. Bueno, la principal sanción y la más grave es el despido. ¿Y qué se exige al empresario por el despido? Legalmente, la notificación por escrito de los hechos que estimamos que son una falta, que constituyen una falta, y, bueno, la fecha en la que se van a producir los efectos del despido. Mateo, tu ejemplo de nuevo,
estás despedido con fecha de efectos 4 de junio de 2026 porque arribaste tarde, 15 minutos tarde a la presentación, por ejemplo. Bueno, el convenio colectivo que se aplique a la empresa también podría establecer otros requisitos y es necesario cumplirlos. Y hay otras dos reglas que ya son más específicas. Si la persona trabajadora es representante, se le tiene que abrir un expediente contradictorio. ¿Qué significa un expediente contradictorio? Es una comunicación de que se te acusa que has realizado ciertos actos que son sancionables por el convenio colectivo y respóndeme tú, persona trabajadora, qué tienes que decir frente a estos incumplimientos de los que yo te acuso. En ese caso, cuando se trata de personas que representan a los trabajadores, se exige cumplir con esa formalidad. O bien, si la persona es afiliada a un sindicato, se tiene que oír a su representante sindical. Bueno, el expediente contradictorio, el Estatuto de los Trabajadores, que es nuestra principal norma laboral, no define ni establece ningún tipo de procedimiento. Generalmente lo hacen los convenios colectivos, pero tampoco es que sean tan explícitos en todas las reglas que se tienen que seguir. También hay otra regla que se refiere a la nulidad de las sanciones, es decir, se establece que las sanciones que se apliquen van a ser nulas, sanciones, no despido, van a ser nulas si no se oye a los representantes sindicales de la persona trabajadora que sea afiliada, cuando las faltas son graves o muy graves, y cuando se trata de representantes sindicales. En esos dos casos se tiene que oír al delegado sindical o a los representantes sindicales. Si no se oye al representante sindical, la sanción es nula. Y generalmente, bueno, este es un argumento que cuando yo ejercía profesionalmente utilizábamos mucho para tratar de salvar a las personas trabajadoras. Bueno, aquí estamos haciendo un paralelo de cómo se impugna la sanción y cómo se impugna un despido. En ambos casos, si bien los procedimientos procesales son distintos, en ambos casos tenemos 20 días para impugnar, son 20 días hábiles. Presentamos la demanda, bien, de despido, que se supone que tiene prioridad, pero aquí en Sabadell me consta que están tardando alrededor de un año en verse estas demandas de despido, y la impugnación de sanción, que no tiene preferencia, y no he llevado ninguna en Sabadell, pero en Barcelona me consta que son más de 2 años hasta que se ve el juicio, sí. Y todo indica que era peor. Bueno, una vez que tenemos el procedimiento judicial y este finaliza con una sentencia, en el caso del despido disciplinario pueden darse 3 supuestos. El primero, que la empresa logre acreditar los hechos por los que ha acusado a la persona trabajadora, y en ese caso el despido va a ser procedente. En segundo lugar, si la empresa no logra acreditar la causa por la cual despidió a la persona trabajadora, el despido se va a entender improcedente. Pero también va a ser improcedente cuando se incumplan algunas reglas, que son las que queremos comentar. En el caso de la sanción disciplinaria, lo mismo, 20 días hábiles para impugnar la sanción disciplinaria. Muy importante, aunque se trate de una sanción, de una amonestación por escrito, que en principio no tiene ningún efecto económico para la persona trabajadora, hay que tener cuidado y sería importante impugnarla, porque en el caso de una eventual reincidencia que agravara la falta, el hecho de no haber impugnado la primera sanción significa que la persona reconoce que ha cometido los hechos de los que se le acusa. Así que esa es la complicación, y lo comento porque realmente a veces decimos, mira, impugnar una amonestación por escrito en la que solo me han entregado una carta, en la que me dicen que lo he hecho muy mal, me va a costar lo que me cobre el abogado, pero resulta que si no lo impugno, puede ser que si la empresa me está persiguiendo y en una de esas sí me encuentra y me despide, esa sanción o esa amonestación por escrito va a suponer un antecedente de mi mal comportamiento, porque si yo no lo impugno, insisto, significa que estoy de acuerdo con ella. Bueno, ¿cómo finaliza este procedimiento judicial? También con una sentencia. Y aquí voy a ser un poco más rápida. Aquí las alternativas son, en principio,
que la empresa, que el juez confirme la sanción, es decir, esta persona realmente cometió la conducta porque se le acusa y la empresa tenía razón en sancionarlo, puede revocarla parcialmente, es decir, la empresa exageró a lo mejor con la gravedad de la sanción, puede revocarla totalmente cuando se han incumplido algunos requisitos o puede declararla nula. Y esta nulidad es cuando se han vulnerado derechos fundamentales. Por ejemplo, a ver, un caso que recuerdo, un trabajador al que lo estaban vigilando con una cámara que no estaba informada. Aquí realmente el trabajador se había bebido la cerveza, había invitado amigos, pero como la cámara no estaba informada, pues ahí había una vulneración de un derecho fundamental y la sanción quedó nula, afortunadamente por ese pequeño detalle que la empresa no tuvo en cuenta. Y ahora vamos a nuestro tema, hecha esta introducción. ¿Qué pasa con el despido? Bueno, como les decía, había un magistrado que en estos momentos ya está jubilado, que impulsó promovió varios cambios en tanto la doctrina y también en la legislación española. ¿Qué pasaba? Hasta 2024, digamos 2023, cuando salió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, el despido no exigía o no se establecía ningún requisito para el despido. La empresa te presentaba la carta de despido por lo que fuera y podía ser mentira. Es decir, Mateo ha bajado el rendimiento, toma, te despido. Y no se podía hacer más que impugnarla judicialmente. Bueno, resulta que en Islas Baleares había una escuela de música y en esta escuela de música había un profesor al que se le acusa de cometer acoso sexual contra sus alumnas. Bien, el juzgado de lo social dice que el despido es procedente, pero cuando llega al superior jerárquico, que es el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, este magistrado se da cuenta de un detalle, un pequeño detalle. Resulta que España desde el año 1985 ratificó un convenio de la OIT que dice lo siguiente. No puede darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos que se relacionen con su conducta sin que antes se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse. Vaya, y resulta que en España, hasta el año 2023, a estas personas trabajadoras nunca se les ha dado la posibilidad de defenderse. Bueno, corrieron ríos de tinta entre los profesores de derecho, entre los abogados. Algunos utilizamos estos argumentos sin aún saber qué iba a decir el Supremo, y la respuesta del Supremo llega en noviembre del año 2024. ¿Y qué dicen? Dicen que es cierto que esta norma está ratificada desde el año 1985, y si está ratificada por España, eso significa que ha pasado a formar parte de nuestro sistema o de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, es un tratado internacional que España le ha dado su consentimiento para que se aplique en este país. Bueno, ¿y qué dice el Tribunal Supremo? Dice, es cierto que en el año 1988 nosotros habíamos dicho que no se podía aplicar el convenio directamente, el convenio 158, y que no era necesaria la audiencia previa. Pero resulta que desde el año 1988 ha pasado bastante tiempo y han sucedido cosas que suponen que tengamos que cambiar nuestra doctrina. Es decir, donde digo Diego, y a partir de noviembre del 2024, la audiencia previa es obligatoria para cualquier despido, a partir de esta sentencia. Bueno, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta, porque como esto es una construcción que está en la jurisprudencia y que realmente este convenio 158 no se ha incorporado al Estatuto de los Trabajadores, tenemos todavía un montón de dudas. Y como ya os he dicho,
Si resulta que los procedimientos de despido tardan un año en verse en un juzgado, en un tribunal de instancia, como se llaman ahora, y después tardan alrededor de otro año en llegar al TSJ, y tardan 4 años en llegar al Supremo, yo creo que tendremos respuesta a algunas preguntas recién en el 2030 o 2031, siendo muy optimistas. Y si no ocurre otra pandemia o algunas de estas cosas que nos han sorprendido en estos últimos años. Pues bien, tenemos bastantes dudas, porque en primer lugar, si no tenemos norma escrita, ¿qué plazo tiene que darle a la persona trabajadora? Pues yo me he encontrado con plazos de 24 horas y que últimamente una de las sentencias de otro tribunal superior de justicia, que es el de Asturias, ha dicho 24 horas es poco tiempo. Es poco tiempo y supone que la empresa ya ha tomado la decisión y está haciendo esta audiencia previa como una mera formalidad. ¿Qué pasa si me dan 48 horas y resulta que me dan la carta o el pliego de cargos, como se llama el documento en el que me acusan de las conductas sancionables por el convenio colectivo? Si me dan 48 horas y es un viernes, ¿dónde consigo un abogado? Y a veces si me pongo a escribir yo, bueno, en mi caso no, pero una persona, no, quizás en mi caso también, porque uno tampoco tiene que, sus temas es mejor que lo lleve otro y no uno mismo se defienda. Siempre es mejor que una persona objetiva vea el tema desde fuera. Pero aún así, si no consigo un abogado en un fin de semana, resulta que perdí el derecho a la audiencia previa. Bueno, hasta ahora no tenemos una respuesta respecto al plazo. Hay gente que dice que 4 días es poco, hay otras sentencias que dicen que el plazo de un día, si se trata de una cuestión simple, sería suficiente. Más encima, si la persona trabajadora no ha dicho nada, pues no sería válida esa audiencia previa. Otra pregunta es, ¿por escrito? Bueno, no necesariamente, porque el convenio de la OIT no dice cómo se le tienen que imputar los cargos y cómo se le tiene que dar audiencia a la persona trabajadora. Aquí sería más bien un tema de prueba, es decir, ¿cómo pruebo yo ante un juzgado que realmente le di audiencia a Mateo? Podrían existir testigos, pero si el testigo es el de recursos humanos de la empresa, ¿será que está diciendo la verdad? ¿O tiene algún interés en satisfacer al empresario o hacerlo feliz? Bueno, luego, si me acusan a mí de alguna cosa que necesita, mira, sigamos con las impuntualidades. Como existe un registro de jornada en el que yo marco la hora en la que llego y la hora en la que salgo, lo primero que hacen las empresas generalmente es suspenderme el acceso a todo. ¿Y cómo me voy a defender si me dicen que yo, me lo invento, el 20 de mayo llegué tarde? Pues no me acuerdo, tendría que revisar. ¿Y cómo me voy a defender si ya estoy suspendida de todo, si no tengo acceso a mi correo electrónico? Pues eso no está nada claro y no hay ninguna sentencia que se haya referido a ese tema. Yo entiendo y yo defendería que es necesario acceder a la información y que una audiencia previa exige que tengamos toda la información para poder defendernos de lo que se nos acusa. Problema. ¿Qué pasa si esta información supone algún derecho de protección de datos? Es decir, estoy pensando a lo mejor en algún ejecutivo bancario que se le imputa haber, me invento también, sacado dinero de algunas cuentas de algunos clientes. ¿Sería posible que esta persona vuelva a ingresar para poder obtener esa información o sería un uso prohibido por el reglamento de protección de datos? No voy a ir tan lejos, pero a mí me queda la duda en estos casos. En todo caso, lo último que tengo que decir es que una audiencia previa tiene una excepción, y es que a la empresa no se le pueda pedir razonablemente que diera audiencia previa. Tampoco existe ningún caso hasta ahora en el que algún juzgado se haya pronunciado de cuándo, qué tipo de caso sería aquel en el que la empresa está eximida de dar audiencia previa a la persona trabajadora. Aquí a mí se me ocurre, yo aventuro, que podría ser cuando las otras personas trabajadoras estén en peligro,
y también a modo de ejemplo podría ser una persona que sea excesivamente violenta y que ha agredido a su esposa, que también es persona trabajadora, su pareja, que también es persona trabajadora de la empresa, y esta persona está en peligro, que exista una medida de alejamiento en su contra. Creo que solo en ese caso, pero insisto, tampoco lo he comprobado empíricamente, en ese caso la empresa estaría eximida de otorgar audiencia previa. Entonces, frente a este mar de dudas, ¿quiénes nos pueden dar ciertas pautas? Pues el convenio colectivo y por ahora lo que vayan diciendo tanto los tribunales superiores de justicia como los juzgados. Insisto, hasta que llegue algún tema al Supremo y el Supremo toma una decisión final. Aquí sí que tengo que hacer la salvedad que en España no necesariamente se tiene que seguir los criterios que establezca el Tribunal Supremo, pero la verdad es que si mi sentencia, en la que yo digo todo lo contrario, el Tribunal Supremo se puede recurrir, seguramente el superior jerárquico va a querer seguir el criterio del Tribunal Supremo. Entonces al final quizás los jueces piensan que es hacer más trabajo el tratar de pensar una solución contraria a lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo. Y ahora sí que pasamos a mi compañero Mateo. Gracias, Jessica. Vale, ahora pasamos a Mateo y también a Italia. ¿Por qué hablamos de Italia en este contexto? No solo porque es mi país de origen, pues a mí me sale fácil. Esto sí es una razón. Es broma. La razón es que Italia ha escogido una técnica regulatoria de toda la materia disciplinaria muy diferente de la que escogió España. Pues haremos una presentación de lo que hace Italia y sobre todo una comparación para ver lo que hace mejor España, lo que hace mejor Italia y desde esto extraer unas ideas para mejorar el ordenamiento jurídico de España, ya que estamos aquí. Pues, ¿cuál es la diferencia básica? La diferencia básica es que, como nos explicó muy bien Jessica, España establece unas normas básicas para regular unos elementos esenciales del tema sancionador. Hemos visto las conductas relevantes para el despido, la tipología de sanciones, los derechos específicos en el caso de los representantes de las personas trabajadoras o de personas afiliadas al sindicato. Por el resto, delega ampliamente a jurisprudencia y sobre todo convenios colectivos. Italia toma la dirección opuesta, es decir, ha tratado de regular de manera muy detallada y muy precisa, directamente mediante la legislación, gran parte de la materia sancionadora y disciplinaria, sobre todo para garantizar los derechos de las personas trabajadoras. Pues la idea ¿cuál es? La idea es, el legislador dijo, cuando aprobó la normativa que fue en 1970, queremos garantizar de la manera más clara posible los derechos de las personas trabajadoras, pues ponemos todo lo que ponemos en la ley. Quedará una parte en la cual la jurisprudencia tendrá que especificar unos aspectos o matizar. Le dejamos posibilidad a los convenios colectivos mejorar la protección de los trabajadores, pero el suelo básico lo establecimos con la ley y lo establecimos de manera detallada. Esta es la diferencia. Ya que son dos técnicas normativas distintas, muy diferentes, veremos que hay diferencias también en los contenidos de la normativa. Para empezar, dos palabras muy rápidas para dar una idea de lo que hablamos cuando hablamos de Italia y sobre todo del ordenamiento jurídico laboral italiano, porque creo que no todo el mundo lo deba conocer automáticamente. Pues en Italia tenemos desde 1946 la república que sucedió al régimen, a la dictadura que había antes, y desde 1948 la Constitución. La Constitución es importante por el ámbito laboral porque incorpora muchos derechos, el derecho y el deber de trabajar, los derechos sindicales, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la retribución, el derecho al descanso y a las vacaciones que se introducen directamente en Constitución. Pero, por muchos años,
22 años tras la aprobación de la Constitución, la única norma que regulaba la materia laboral, a excepción de unas normas de detalles que se aprobaron, por ejemplo en materia de seguridad social, era el Código Civil. El Código Civil que se aprobó durante el régimen fascista en 1942. Sí actualizado, sí eliminando las normas inconstitucionales, pero los derechos laborales se regían sobre la base de la normativa civil normal, no había una normativa específica. La normativa específica se aprueba con el Estatuto de los Trabajadores, que regula más o menos las mismas materias que se regulan en el Estatuto de los Trabajadores español, por ejemplo, los poderes empresariales, el despido, el ejercicio de los derechos sindicales. En Italia se aprobó en 1970, 10 años antes que España, y tiene un planteamiento un poco diferente porque en Italia se aprobó tras un bienio de intensas luchas obreras y estudiantiles, el bienio 68-69, que por esta razón generó un Estatuto de los Trabajadores muy garantista por el lado laboral, porque se aprobó en un momento histórico donde el movimiento de los trabajadores era muy fuerte en Italia, históricamente el momento en el cual el movimiento obrero fue más fuerte en toda la historia del país. Por esta razón hay una normativa muy diferente y por esta razón fue el movimiento obrero que tenía conciencia que este momento de fuerza no habría durado mucho en el tiempo, que trató mediante sus representantes, los partidos políticos, los sindicatos, de decir, tratamos de poner todo en la ley, porque cuando perderemos nuestra fuerza, lo que está en la ley se queda y lo mantendremos como derecho. Por esta razón, veremos que el ordenamiento italiano tiene una conformación específica que ahora comentaremos. Pero la cosa importante por el momento es recordarse que, cuando hablamos de Italia, la normativa laboral, por lo que concierne el ámbito disciplinario, se recoge en dos normas esenciales: el Estatuto de los Trabajadores, en Italia de 1970, y el Código Civil. Además, hay los convenios colectivos que en el ordenamiento italiano, en el sistema jurídico italiano, básicamente tienen la función solo de mejorar las condiciones por las personas trabajadoras. Se pueden regular en los convenios colectivos aspectos de detalle, aspectos también importantes, pero siempre mejorando, no empeorando los derechos de los trabajadores que ya se establecen con la ley. Pues, ¿y de dónde sale en Italia el poder disciplinario? Como comentamos, el Código Civil tiene un papel importante y es allí que sale el poder disciplinario del empleador en el ordenamiento jurídico italiano. Es el artículo 2106 del Código Civil, que nos dice que el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los dos artículos anteriores, que ahora mencionaremos, podrá dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias. Pero, ¿cómo serán estas sanciones? Se aplicarán según la gravedad de la infracción y de conformidad con las normas corporativas, terminología del régimen que hoy se lee como convenios colectivos. Son ya dos indicaciones importantes, porque nos dice, por un lado, que el poder del empleador sí existe de sancionar disciplinariamente la falta de la persona trabajadora, pero de manera proporcional. No es un poder ilimitado. Y por otro lado, nos indica un papel importante de los convenios colectivos que mencionaremos ahora en la exposición. Pero la primera cosa que nos dice el artículo 2106 es ¿cuándo se puede ejercer este poder? Cuando la persona trabajadora incumple sus obligaciones básicas, que son dos: la obligación de diligencia y esas de fidelidad. Artículo 2104 y 105. ¿Qué significa? Diligencia significa, en palabras sencillas, hacer bien el trabajo. Es decir, realizar la prestación de manera precisa, respetando las indicaciones laborales, con puntualidad, según lo establecido por las normas que regulan la prestación o las indicaciones del empleador. Y obligación de fidelidad significa comportarse de buena fe de manera correcta hacia la empresa que me ha contratado.
Por ejemplo, sin hacer competencia desleal, sin pasar de los secretos a la competencia porque haga un producto mejor de mi empleador, o, por ejemplo, sin difundir informaciones que tienen que quedarse secretas, por ejemplo, secretos industriales. Imaginamos hoy que se habla mucho de algoritmos, una empresa de inteligencia artificial muy avanzada, que desfortunadamente en Italia no tenemos, pero si fuera que está elaborando un nuevo algoritmo que vale un montón de millones y se puede vender en el mercado mundial, una persona trabajadora difunde este secreto, lo publica en internet o lo pasa a un diario que lo publica. Esta es claramente una vulneración grave de la obligación de fidelidad, desvelar un secreto industrial, es un delito, pero además puede dar lugar a una sanción disciplinar muy severa. ¿Por qué digo severa? Y lo digo lo que se dice en el ordenamiento español, leve, grave, muy grave. Porque esta graduación no existe en el ordenamiento jurídico italiano o no existe formalmente. Es claro que hay una serie de sanciones, se entiende claramente cuál es más grave y cuál menos, pero no hay una graduación formal como tenemos en España. ¿Y cuáles son estas sanciones? Vale, hemos visto que el poder disciplinario lo funda el Código Civil. En determinar cuáles son las sanciones nos ayuda el Estatuto de los Trabajadores, eso que se ha obtenido en 1970. ¿Y qué nos dice el Estatuto de los Trabajadores? Sorprendentemente, no nos dice muchísimo en este ámbito. ¿Por qué? No pone un listado de sanciones, o mejor, lo pone pero no es vinculante. Lo que hace lo importante es poner un límite a la tipología de sanciones que se puede aplicar. Es decir, no dice las sanciones sean A, B, C, D. Nos dice lo que no se puede, la manera en la cual no se puede sancionar a una persona trabajadora. Y, esto sí que es importante, lo dice y establece que el abanico de sanciones que no se pueden imponer, sanciones disciplinarias que no se pueden imponer a una persona trabajadora, es muy amplio. ¿Qué nos dice el ordenamiento jurídico? Nos dice que, por ejemplo, no se puede realizar un traslado por razones disciplinarias. Hay una diferencia con España. El ordenamiento, el código, el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores italianos nos dice absolutamente no, un traslado disciplinario no se puede hacer. Se puede trasladar una persona que ha tenido problemas disciplinarios solo si existen las normales condiciones que justificarían un traslado también si no estuviera el problema disciplinario. Pero un traslado debido solo a una razón disciplinaria, no sé, has peleado con un compañero de trabajo, pues te cambio de lugar de trabajo, te traslado de Sabadell a Girona, esto está prohibido en Italia. Además se prohíbe cualquier medida de movilidad funcional o modificación sustancial de condiciones de trabajo por razón disciplinaria. Por ejemplo, no se puede cambiar de turno a una persona trabajadora por razón disciplinaria. No se puede cambiarle el horario de trabajo. No se puede decidir desde entonces, ya que no te has comportado bien, empezarás a trabajar a las 6 de la mañana en lugar de las 10 cuando empezabas antes. Esto no se puede hacer. Asimismo, no se puede cambiar de funciones una persona trabajadora por razones disciplinarias. ¿Qué significa cambiar de funciones? Claramente, realizar una movilidad funcional que descende, que baja las funciones de las personas trabajadoras. Nunca pasó que una persona ha cometido una falta disciplinaria y la han promovida por esto normalmente. Lo que pasa es el contrario. Tú cometes una falta disciplinaria, eres, no sé, imaginamos en un restaurante la persona que se ocupa de la contabilidad del restaurante, ya que te quiero sancionar, desde mañana trabajarás como camarero. Esto está prohibido en el ordenamiento jurídico italiano, pues se prohíbe el traslado y modificaciones de las condiciones laborales. Modificaciones que impliquen cambios definitivos de las condiciones laborales. Lo que es temporáneo se puede hacer, lo que es definitivo, no. Además, el ordenamiento jurídico nos indica unas sanciones
Pero no es un listado cerrado, es decir, el artículo 7 menciona unas sanciones, pero no dice solo son estas, nos dice estas existen y se pueden establecer sanciones adicionales. Pero en la práctica jurídica, estas 4 tipologías de sanciones se han quedado como esas que se utilizan en todos los convenios colectivos, que se utilizan en la práctica, que utilizan los empleadores cuando no hay convenio colectivo. Pues básicamente son 4 las sanciones que existen en el ordenamiento jurídico italiano. ¿Y cuáles son? La amonestación verbal, no lo hiciste bien, pues te digo un reproche directamente en el lugar de trabajo oralmente. Escrita, que es parecido a lo que explicó Jessica por España. La multa de haber, que en Italia, también esta es una diferencia con respecto a España, es una diferencia donde Italia es peor que España, porque se permite la multa de haber hasta 4 horas de trabajo. Pues, por ejemplo, se establece en el código disciplinario de la empresa la persona que llega tarde al trabajo con un retraso superior a los 30 minutos será sancionada con una multa de haber de 100 euros. Pues, es un ejemplo claramente. Yo llego tarde de 31 minutos, la empresa me aplica la sanción. A final de mes, mi sueldo, que imaginamos que sea 1.800 euros, será 1.700 y 1.700, porque me han sancionado de 100 euros. Esto en Italia se puede hacer hasta un máximo de 4 horas de retribución. Significa que se considera la retribución horaria, se multiplica por 4, y este es el máximo, el techo de la multa de haber. Pues el ejemplo de 100 euros es un poco exagerado, a menos que no sea una persona con una retribución alta. Además, hay, parecido a España en este caso, la suspensión del trabajo y de la remuneración. Pueden suspenderme. He hecho una falta de particular relevancia, pues bien, el empleador me dice, va, será suspendido desde tu actividad laboral por, como máximo, establece la ley, 10 días. Significa que me pueden decir que me tengo que quedar en casa 10 días sin trabajar, sin percibir retribución y claramente sin cotizar. ¿Qué pasa si una persona trabajadora ha hecho algo muy grave que va más allá de lo que justificaría una suspensión de 10 días? Pues bien, hay el despido. El despido en Italia no se considera en sentido estricto una sanción disciplinaria, pero la ley permite expresamente el despido disciplinario. Pues lo podemos considerar una sanción adicional. Son 4 plus 1. 4 consecutivas que permiten de mantener la relación de trabajo, el despido claramente no. Pero el legislador italiano ha dicho, vale, vamos a permitir de sancionar de esta manera, pero ponemos límites. Está aquí la gran diferencia, porque los límites son de 2 tipologías. Uno, procedimentales, es decir, establezco un procedimiento garantista para asegurar de la manera más amplia posible el derecho de la persona trabajadora de defenderse desde la sanción, desde el punto de vista jurídico claramente, no peleando con el empleador, sino ejerciendo sus derechos. Los otros límites son sustanciales. Uno ya lo vimos, el techo a unas sanciones, el límite máximo. Otras la veremos en pocos minutos. Pero enfocámonos antes de todo en las garantías procedimentales. ¿Por qué? Porque aquí hay la audiencia previa que juega un papel muy importante. ¿Qué nos dicen las garantías procedimentales? En primer lugar, todas las empresas tienen la obligación de aprobar y publicar en un lugar muy accesible de la empresa, normalmente es donde hay el local de la restauración o donde hay la maquinita del café, por ejemplo, publicar un código disciplinario donde se aplica el principio que también hay en España de tipificación de las conductas y de las sanciones. Es decir, se dice claramente a los trabajadores, estas son las conductas por las cuales te podemos sancionar disciplinariamente. Y se dice, en la misma manera a los trabajadores, a cada conducta puede corresponder una o una diversas tipologías de sanciones. Por el otro lugar, se establece, más allá del código disciplinario, que por cualquier sanción disciplinaria, pues no el despido, todas las sanciones disciplinarias, salvo la amonestación verbal, porque es muy leve y se considera que la amonestación verbal no requiere gran formalidades,
por cualquier otra tipología de sanción, hay que notificar antes de todos los cargos a la persona trabajadora. Es decir, te envío una primera carta o te entrego una primera carta donde solo te digo lo que hiciste mal, es decir, que tiene relevancia disciplinaria, cuándo lo hiciste y dónde lo hiciste. Carta muy corta donde solo se informa al trabajador de estas cosas. Se puede también mencionar la sanción que quiere aplicar al empleador, pero no es obligatorio. Se entrega esta carta. ¿Por qué es importante esta carta? Porque esta carta es el fundamento del derecho de defensa de la persona trabajadora. Una vez que yo, empresario, entrego esta carta al trabajador, yo he establecido cuál es la falta por la cual quiero sancionar al trabajador. No puedo cambiar mi versión. Si digo que el trabajador ha peleado con otra persona, no sé, Mateo ha peleado con Pablo en el local de restauración de la empresa a las 10 de la mañana del 4 de junio, no puedo cambiar versión en los pasos sucesivos del procedimiento disciplinario, porque el trabajador debe poderse defender de estos hechos, no de una versión diferente que puede adoptar en futuro el empleador. Y después, ¿qué pasa? Una vez que he entregado al trabajador esta carta, que el trabajador puede ejercer su derecho de defensa. Es decir, el ordenamiento jurídico italiano dice, una vez que la persona trabajadora ha recibido esta carta, la persona trabajadora tiene derecho a pedir una audiencia previa. Cualquier persona trabajadora, no importa si es representante de los trabajadores, si no lo es, si está afiliado al sindicato, si no lo es, si trabaja en la empresa desde 2 días o si lleva 20 años, tiene derecho a pedir una audiencia previa para explicar sus razones al empleador y claramente tratar de convencer al empleador que cambie idea y no lo sancione. Este derecho se puede ejercer, lo veremos más en detalle en la próxima diapositiva, tanto de forma oral como de forma escrita o también de forma escrita y oral. Es decir, le digo al empleador con un documento escrito que estas son mis justificaciones y de todas formas quiero también comentar oralmente lo que pasó. ¿Cuál es el tema? Que lo puedo hacer en 5 días, desde cuando me notificaron la información que he cometido algo mal. Puedo ejercer este derecho, pedir la audiencia en 5 días. Finalmente se aplica, una vez que hubo la audiencia, si el empleador ha cambiado de idea, se aplica la sanción. Es decir, se sanciona disciplinariamente a la persona trabajadora. ¿Cuáles son las características importantes de la audiencia previa que marcan una diferencia con España? Vale, la primera, decimos que se aplica a todos los trabajadores. La segunda, es un derecho, pues la persona trabajadora tiene que solicitar la audiencia, no es obligatoria, no es que el empleador tiene que hacerla, y en principio la persona trabajadora puede también renunciar a la audiencia. Pero normalmente la sugerencia es de pedir que se haga la audiencia y se ejerce el derecho de defensa. Que hay 5 días para pedir este derecho, para pedir de ejercer este derecho. Una vez que yo lo pido al empleador, el empleador establece el día y el horario de la audiencia previa. Pero ¿cuál es la ventaja? Que ya que lo puedo pedir yo me puedo preparar. Puedo hablar con mi abogado, con mi sindicato, buscar una versión o informaciones que quiero facilitar al empleador. En este momento le digo, ahora quiero hacer la audiencia. El empleador me la puede también establecer mañana por la mañana, pero yo ya me he preparado antes, pues no me puede sorprender, no me puede coger el momento en el cual yo no estoy preparado para facilitar mi punto de vista. Y finalmente, la persona trabajadora tiene derecho a llevar a participar en la audiencia previa también con un representante sindical que sea o no afiliado al sindicato. Vamos viendo rápidamente los límites sustanciales y después básicamente hemos acabado de hablar de Italia. Sí. Límites sustanciales. Como en España la sentencia tiene que ser proporcional, hay un techo a las sanciones que ya lo mencionamos, y también por lo que concierne la reincidencia, el ordenamiento italiano establece que si yo
se han pasado 2 años desde una falta disciplinaria, no se puede considerar, si yo comito otra falta, para endurecerme la sanción, porque sería una repetición de la falta. Esto no se puede hacer si han pasado 2 años. Pues, sumarizando brevemente, vamos a ver lo que hay de diferente. Básicamente, el ordenamiento italiano es un poco más garantista, tiene un procedimiento disciplinario más rígido. Como dijimos, en España el Estatuto de los Trabajadores establece pautas fundamentales, Italia trata de regular todo. Las diferencias más importantes, ¿cuáles son? Italia tiene un procedimiento bien definido y una obligación, un derecho de obtener audiencia previa para todos los trabajadores. Tiene un plazo mínimo de defensa de 5 días, pero no existe la prescripción que hay en España, no hay un plazo máximo de 6 meses, básicamente. Si el empleador no se entrega de la falta no lo puede sancionar, esto en Italia no hay. Las sanciones prohibidas, el abanico que establece Italia es más amplio y pone límites a la reincidencia. También hay unos elementos comunes que son, como hemos dicho, el papel de la contratación colectiva, la forma escrita para las sanciones graves y la posibilidad de impugnar siempre la sentencia en el juicio. Ahora, esto era para dar un poquito la idea de las diferencias entre los dos ordenamientos jurídicos. Hemos pensado, si no hay preguntas, comentarios, nada, de facilitar en la última parte. Sí, no, digo solo que voy a hablar en la última parte y después dejamos. En la última parte daremos un poco de sugerencias prácticas sobre cómo abordar la situación que no se puede presentar si somos empleadores o personas trabajadoras para enfrentarse a este tema de o imponer una sanción o tratar de defenderse si quiere imponer una. Y aquí pedimos, por favor, difusión. Atención y difusión a todas las personas que pueda interesar lo que vamos a decir, desde un punto de vista o de otro. Va. Pues si hay dudas, preguntas o cosas que queréis comentar. Sí, vamos a abrir la posibilidad, ¿no?, de un poco de debate, más que nada que. Yo haría primero la sugerencia. Por sugerencia. Bueno, Sí, porque les puede salir dudas. ¿cuánto tiempo? Vamos a calcular el tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos dedicarle? 5 minutos. Y me gustaría que después pudiésemos tener un poco de debate, ¿no?, también. Sí. Muchas gracias. Empiezas tú, así vamos, sí, pero vamos haciendo un poco de alternancias. ¿Sí? Si no, hablo siempre yo. Es que, bueno, por lógica, obviamente es la empresa la que impone la sanción a la persona trabajadora, entonces el primer golpe, por decirlo de alguna manera, lo va a dar la empresa. Somos nosotros los que, bueno, digo nosotros porque la verdad es que yo defendía a personas trabajadoras, entonces siempre me he encontrado en este lado de la moneda, en esta cara de la moneda. De todas maneras, a ver, importante, primero que todo, no portarse mal. Segundo, si es que la sanción es inminente, es importante tener actualizado el domicilio. ¿Por qué? Porque muchos convenios colectivos establecen que esa es una falta y podrían sancionarnos por no haber actualizado el lugar en el que vivimos ahora. ¿Y por qué también es importante hablar del domicilio? Informar a la empresa que nos hemos cambiado de casa, porque la empresa generalmente nos va a notificar de la sanción o del despido a través de un burofax que va a enviar a nuestro domicilio. Resulta que si yo ya no vivo donde la empresa pensaba que vivía, puede ser que yo nunca reciba esa documentación. Segundo, si recibimos un pliego de cargos, que es el documento en el que se nos informa que hemos cometido alguna conducta que la empresa considera una falta y que puede dar lugar a un despido, vamos a hablar del despido en este caso, deberíamos firmar indicando que lo hemos recibido. Que firmemos la carta en la que se nos imputan los cargos no significa que estemos dando por cierto los hechos que se nos imputan. Entonces, para más claridad, indicar que se ha recibido el documento y la fecha en que se recibió. Tercera cosa, solicitar confirmación por escrito del permiso retribuido. Las empresas ahora suelen dar un permiso de los días por los que nos han dado audiencia previa, es decir, 2 días, 3 días de permiso retribuido para que nos defendamos. Importante, porque si la empresa no dice nada, puede ser que luego en el finiquito no nos paguen esos días. Entonces es importante solicitar que nos confirmen que el permiso es retribuido, que no tenemos que ir a trabajar, pero que esos días se nos van a pagar. Luego,
solicitar por escrito el acceso a la información. ¿Por qué? Esto es una prueba para prepararnos por si viene el despido. Es decir, yo puedo presentar ante el juez el correo electrónico en el que he solicitado información y que la empresa me lo denegó, o que no tuve acceso y no me pude defender correctamente. Bueno. Luego, informa a tu representante sobre el pliego. ¿Por qué? Para que nos defienda. Sí, por favor, toman fotos. Por eso, distribuyan la información lo más posible. Muy importante, no redactes respuestas sin asesoría sindical o profesional. En el peor de los casos es mejor no decir nada. Y si no queremos no decir nada, basta con un niego los hechos. O los hechos no han sucedido de la forma en la que la empresa los presenta. Y me reservo las acciones que correspondan. Es un profesional y es un abogado el que puede determinar cuándo estaría bien, a efectos de estrategia jurídica, presentar algunas alegaciones, oponernos, o que resulta que no llegué tarde ese día, o no, yo no he robado, y cuándo es mejor decir, mira, lo niego, porque en una de esas yo sí robé, pero la empresa no tiene cómo demostrar en el juicio que yo robé. O a lo mejor ha obtenido las pruebas de una forma que es prohibido. Así que por eso, dependiendo de lo que la persona trabajadora nos cuente, nosotros como abogados podemos definir cuál va a ser nuestra línea de defensa. Bueno, por eso es importante no redactar respuestas sin asesoría. En el peor de los casos es mejor no decir nada. Bueno, comprobar las fechas, evidentemente, y comprobar el plazo para presentar descargos. ¿Por qué? A ver, en la mayoría de los pliegos de descargos, es decir, la contestación al pliego de cargos, yo siempre pongo que el plazo que me han dado es insuficiente, porque generalmente es de 48 horas. Y digo lo que os he explicado. No he podido tener acceso a un abogado porque era durante el fin de semana, no me ha respondido nadie, o no he podido ir a un abogado de oficio y no he podido ejercer mi derecho de defensa. Si el juez estima que el plazo ha sido insuficiente, puede determinar que existe una indefensión de la persona trabajadora, y eso va a ser muy positivo de cara a nuestro juicio. El compañero va a hablar de la empresa. El compañero empleador, pues me he abrigado así porque sabía que tenía que jugar el papel del empleador, pues he pensado de personarlo mejor así. Pues vamos a ver si somos en el otro lado, la otra mitad del cielo, qué tenemos que hacer para no cometer errores en el procedimiento disciplinario, porque los errores tienen consecuencias también, sobre todo si somos empleadores en este contexto. Porque el riesgo es que, en el caso que la persona trabajadora impugne la sanción, se declare la nulidad de la sanción disciplinaria si es conservativa, o el despido puede ser declarado nulo, sobre todo si vulnera derechos fundamentales o es discriminatorio, pero en los otros casos improcedente, pues con consecuencias también económicas o lentas. Pues, ¿qué debe hacer un empleador? Antes de todo, sabemos que las sanciones disciplinarias y las conductas relevantes se concretan normalmente en el convenio colectivo. Pues la primera cosa es mirarse lo que dice el convenio colectivo que se aplica en mi empresa, porque allí está indicado cómo y cuándo puedo sancionar a la persona trabajadora, si una falta es relevante o no. Además, verificar siempre la fecha de comisión de los hechos y las informaciones que he recibido, es decir, los hechos materiales que se han realizado concretamente. ¿Por qué? Porque, sobre todo si es una empresa grande, puede ser que yo, que puedo ser el empleador, el titular de la empresa, o puedo ser responsable de recursos humanos, no soy yo que he constatado la falta. Fue un mando intermedio, fue un jefe de un reparto, de un departamento. Pues siempre comprobar que las informaciones que me han dado sean correctas, existen de verdad, se haya realizado, al menos por las informaciones que puedo recabar, la falta de la cual acusan a la persona trabajadora, que no estamos hablando de cosas que se han inventado. Y comprobar las fechas es importante también para evitar de incurrir en la prescripción. Hemos visto que hay 10, 20, 60 días, base de tipología de falta,
periodo en el cual se prescribe la posibilidad de sancionar, antes de empezar un procedimiento disciplinario es mejor comprobar que este periodo ya no haya pasado, es decir, de estar entre los límites temporales para aplicar la sanción. Jessica lo decía por los trabajadores, yo lo repito por la empresa, siempre valorar la oportunidad de tener asesoramiento de expertos, posiblemente jurídico, de abogados o también de la asociación empresarial a la cual pertenezco. ¿Por qué? Porque me pueden explicar tecnicalidades, detalles que yo no conozco que me ayudan a realizar bien la tarea que estoy llevando a cabo, es decir, aplicar la sanción. Siempre enviar toda la documentación que quiera entregar a la persona trabajadora, trámite burofax. ¿Por qué? Porque queda constancia del contenido de la fecha, es una constancia oficial, no hay riesgo que la persona trabajadora me diga ah no, yo no recibí nada, o no me han informado, o lo que recibí yo es diferente de lo que dice el empleador. No, con el burofax estamos seguros que lo que he enviado, que la constancia de eso, no hay duda que es lo que digo yo. Otra cosa, siempre desde el punto de vista práctico, evitar de gestionar solo la audiencia previa, es decir, ir solo yo enfrente de la persona trabajadora, por muchísimas razones. La más leve, podemos decir, es que la persona trabajadora diga que no le he permitido ejercer su derecho de defensa, explicar su conducta, o que me diga que no le he permitido hablar, solo le he dicho, esta es la sanción, que te guste o no. La peor es, me cierro en una sala solo con la persona trabajadora que me acuse de haber hecho una agresión, de haberla insultada, de haber tenido una conducta ilícita que puede ser que yo no haya tenido, pero si no hay testigos es difícil después demostrar la inocencia. Y también otra cosa es siempre, si posible, si soy el empleador, llevarme al responsable de recursos humanos que me puede ayudar también con detalles técnicos. Últimas cosas. Esto pasa sobre todo en las empresas más grandes, pero es bueno hacerlo también en las pequeñas. Verificar el expediente disciplinario del trabajador, porque puede ser que ya haya cometido faltas similares y que haya una reincidencia, es decir, se tiene que aplicar una sanción más grave, sobre todo cuando hay faltas repetidas de la misma naturaleza. Y siempre comprobar claramente si la persona trabajadora es el representante de los trabajadores o tiene afiliación sindical. ¿Por qué? Porque en estos casos hemos visto que hay derechos adicionales de oír el resto de la representación de los trabajadores, oír el delegado sindical del sindicato al cual la persona trabajadora pertenece, antes de aplicar una sanción por falta grave o muy grave. Son procedimientos, pasajes esenciales del procedimiento disciplinario, pues siempre mejor comprobar, saber esta cosa antes de lanzarse en un procedimiento disciplinario sin haber hecho estas verificaciones previas. Básicamente esto es. Ahora, si queremos seguir el debate, comentar un poquito, nosotros estamos aquí. Sí, me sabe mal porque se está haciendo muy tarde y igual pues, el público no se tiene que ir a su casa o a dormir o lo que sea. Però bueno, podem fer algunes preguntes, no? Si voleu, alguna qüestió, alguna reflexió. Sí, Alfredo. Hola, bona tarda. Jo tenia una pregunta. Tant en la Constitució espanyola com en la Constitució italiana s'indica que existeix un dret al treball que al mateix temps és un deure de treballar. Jo estic en contra d'això. És a dir, no, ho dic en sèrio. El tema de treballar està malament. És a dir, que una Constitució m'imposi el deure de treballar em sembla que està en contra de tots els meus principis liberals. És a dir, caldria reformar la Constitució en aquest punt i dir que tothom té el dret al treball, però no el deure. És a dir, si jo soc un hidalgo espanyol i derivat d'això vull no fer res, doncs, clar, què pensen d'això? Bueno, es que la forma en que está configurado, yo entiendo que el deber de trabajar, en el fondo es que, como así se lo enseño a mis estudiantes, no significa que tengamos que hacer trabajo forzoso, no. Pero sí que el Estado español
no va a promover o no te va a felicitar o no te va a premiar por no hacer nada. ¿Y qué significa eso? Básicamente, prestaciones no contributivas. ¿Qué significan las prestaciones no contributivas? A las personas que no están afiliadas y que no cotizan a la seguridad social tienen prestaciones de cuantía inferior a la que pueden recibir las personas que están trabajando y cotizando a alguno de los sistemas. Entiendo yo que esa es la interpretación que se le tiene que dar al deber de trabajar. No es que nos obliguen, salvo las prestaciones personales obligatorias, que sería ser miembro de un jurado o asistir a una mesa electoral, no existe un deber en el sentido estricto de la palabra. Vale, añado yo también un par de comentarios. Digo la verdad, cuando yo me leí por la primera vez la Constitución italiana y española, ya que trabajo en ambos los ámbitos, a mí también me pareció una disposición un poco paternalista, es decir, debes trabajar porque es tu deber hacer la persona que contribuye al progreso de la nación. Pero desde el punto de vista jurídico coincido con Jessica, es decir, creo que la justificación primaria es esa de poner en la Constitución un elemento que me permita de declarar inconstitucional si en un momento de, podemos decir, orientación política peculiar se decidiese aprobar, no sé, por ejemplo, independientemente que una persona o no trabaje, de asegurarle un sueldo muy alto por cualquier razón, es decir, evitar prestaciones no contributivas para una persona que no está concretamente contribuyendo a producir la riqueza, que al final es lo que finalmente utiliza el Estado tramite la contribución para pagar estas prestaciones. Es decir, yo creo que la justificación jurídica real es esta, que tenga, sobre todo si realizamos una lectura no estrictamente più laboralista, un planteamiento un poco paternalista, esta cosa de sentirse decir, tú debes trabajar para ser un buen ciudadano. Esto, desde un punto de vista ideal, lo puedo parcialmente compartir. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienes alguna pregunta? Yo, una curteta. Cuando... bueno, en primer lloc, gràcies per l'exposició. Quan parlem d'audiència prèvia, ni a Espanya ni a Itàlia, almenys a Espanya segur, a Itàlia, per lo que he entès, no té efectes. És a dir, si l'empresari ens oferirà, en el millor dels casos, l'audiència prèvia, nosaltres ens defensarem, ho podrem al·legar a judici, però no tindrà cap efecte. L'empresari ha pres la decisió i l'acomiadament es portarà a terme. És així. Bien, a ver, no nos engañemos, el que exista este derecho realmente no implica que nosotros, a través de la respuesta que demos al empresario, podamos hacerlo cambiar de opinión. Pero sí que nos sirve para poder anticiparnos y tener constancia y ganar unos días de cara a impugnar el despido que se viene. De todas maneras, en la práctica yo también he visto que se cometen muchas barbaridades. O sea, en los primeros meses me acuerdo de haber recibido una carta de una persona: está usted despedida y a partir de ahora tiene 5 días para efectuar alegaciones como audiencia previa. Pues a ver, si es una audiencia previa, ¿cómo va a ser posterior al despido? Entre algunas de las perlas que vi en los primeros meses. No, yo comparto el planteamiento de Monse, es decir, yo también muchas veces me he preguntado, pero ¿qué sentido tiene la audiencia previa? Al final, si el empleador quiere sancionarme, me sancionará; si quiere despedirme, me despedirá. Yo he empezado a pensar que puede tener una relevancia con la evolución digital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay situaciones en las cuales puede haberse verificado un fallo del mecanismo digital y yo puedo demostrar que fue un error. Imaginamos, yo soy una persona que por razones de trabajo conduce un coche y tiene que visitar clientes. El GPS, es decir, esta herramienta que indica
donde yo me estoy localizando en el espacio y que le permite a la persona empleadora de verificar que yo he ido a visitar ese cliente, el otro, que no he hecho paradas para ir a hacer compras o ir a tomar un café mientras estaba trabajando, indica que yo estuve 20 minutos, no sé, parado en un café a hacer algo que no se sabe, pero claramente no es trabajar. Yo, si puedo por alguna razón demostrar que esta información es debida a, no sé, un fallo del sistema, porque el GPS se basaba en un sistema satelital y tengo información desde las entidades que gestionan este sistema, que son públicas, que hubo un problema con el sistema satelital y no era yo que estaba parado, era el sistema que no funcionaba, puedo demostrar al empleador que no ha pasado nada, que fue un error, y en esta manera demostrar que no tiene fundamento la sanción disciplinaria. Puede ser que me sancione de todas formas, no es dicho que yo pueda, también si yo puedo demostrar el error, puede ser que el empleador decida de ejercer su poder. Pero es claro que delante pruebas bastante claras el empleador no tendrá un gran incentivo a sancionarme sabiendo que yo impugnaré la sanción y muy probablemente ganaré el procedimiento judicial. Pues en estos casos son casos extremos, pero en estos casos yo creo que pueda tener un papel bastante relevante en la audiencia previa. Quisiera hacer un comentario. A raíz de lo que ha dicho Mateo, recuerdo un caso de trabajador que prestaba servicio limpiando y que lo acusaban de haberse llevado desde el contenedor de la basura cierto material de la empresa. Pero las cámaras, la verdad es que el trabajador sabía que no eran lo suficientemente nítidas y la defensa que propusimos es: ¿cómo puedes decir con tanta seguridad que era yo si yo no soy la única persona que presta servicios en ese turno? Si estaba de noche, ¿cómo puedes haber reconocido mi cara? Y como ya vieron que la carta estaba redactada por un abogado, yo creo que decidieron no meterse en esos jardines y se retractaron de los cargos. Así que sí que a veces funciona, pero como bien dice el compañero, son casos más bien extremos. O cuando los descubres, que realmente lo que quieren hacer es despedirte improcedentemente. Entonces uno les pone en la respuesta: oye, me he dado cuenta que tu carta tiene errores gravísimos y que determinan la improcedencia. Por ejemplo, los hechos de los que me acusan ya están prescritos. Ya verás tú, si me quieres despedir, perfecto, pero ya sabes que es improcedente. Entonces, si me quieres despedir, págame. Eso. Moltes gràcies. Jo també, si em permet, volia fer dues consultes. La primera és, segons he interpretat bé, no sé si ho he interpretat bé, des de novembre del 24 el Tribunal Suprem diu que l'audiència prèvia s'ha de practicar, no? I el conveni de la OIT és dels anys 80. Bueno, ho he entès bé, no? O sigui, no, és que, bueno, des d'un punt de vista, és que ens dediquem al dret constitucional, de vegades estem una mica en els núvols perquè pensem que les coses no són tan horroroses, però això em sembla, sincerament, un desastre. O sigui, des del punt de vista dels drets fonamentals, des del punt de vista del funcionament transparent en aquest cas un contracte, no sé, em sembla horrorós, no? No és que no sé si ho havia entès bé, no? I, esclar, és tenir en compte el sistema de fons, que el tractat internacional és una llei, o sigui, és que vol dir que no s'està complint la llei, però em sembla, en fi, bastant lamentable, no?, la situació aquesta. I després l'altra cosa és, si no sé si ho he entès bé també, o sigui, a Itàlia hi ha un codi disciplinari a cada empresa. Mateo, cada empresa tiene su código disciplinario. Sí, porque y en España las empresas no tienen código disciplinario, ¿no? Y ni pueden tenerlo, ¿no? Es el convenio colectivo. El convenio colectivo, el estatuto de los trabajadores y el convenio colectivo. Exactamente. Exactamente. Generalmente el convenio colectivo que concreta las faltas, porque el estatuto de los trabajadores solo habla de las faltas más graves y que pueden conducir al despido, pero para las faltas que implicarían sanciones hay que ir siempre al convenio colectivo. Respecto a tu primera pregunta, a ver, la explicación es un poco técnica, intentaré hacerla lo más fácil y explicable posible.
resulta que hace algunos años salió una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo, bueno, básicamente en el 2018, que dijo, los jueces, cuando están resolviendo un caso, tienen que hacer un control de convencionalidad. Es decir, ¿qué significa esto? Si saben, o si tienen conocimiento que existe un tratado internacional que a lo mejor no coincide con el contenido de la ley, pues los jueces están obligados a aplicar en ese caso concreto el tratado internacional, que en este caso sería el convenio de la OIT. Pero esto es a partir del 2018, esta doctrina no existía en 1985, y es de ese argumento que se coge el magistrado del Tribunal Superior de Islas Baleares para decir, oye, en virtud de este control de convencionalidad, yo tengo que aplicar el convenio 158. Me es irrelevante que el Estatuto de los Trabajadores no indique nada respecto a la audiencia previa, tengo que elegir en este caso el convenio 158. Y es por eso que, bueno, todos le compramos el argumento y resulta que el Tribunal Supremo también. Pero la explicación constitucional es esa. Sí, pero perdóname, también veo que, claro, el Tratado Internacional desplaza la aplicación de la ley. Así es. ¿No? Entonces, si durante tantos años no se ha hecho, el Estado español debería ser responsable internacionalmente también. Debería, bueno, no, te puedo dar otro. otro. La praxis de vista institucional. Te puedo dar otros ejemplos en que España no cumple los plazos de transposición de las directivas europeas. Esto es habitual, sí, sí. Exacto. Sí. Exacto. Este tema, bueno, más conocido quizá, porque es lo más frecuente es que no cumplo los plazos, ¿no? Así es. Sí. Así es. Bueno, vale, dos cosas rápidas. Bueno, coincido totalmente con la explicación jurídica de Jessica. Quería solo añadir una cosa, que otro problema es que al menos si incumplimos con lo que establece la Unión Europea nos sancionan, es decir, hay una sanción económica en el procedimiento de infracción y pues tenemos un empuje económico porque tenemos que pagar básicamente una multa a Europa si no vamos a implementar una directiva. Esto con Europa. Con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, una agencia de las Naciones Unidas, no hay esta obligación. ¿Por qué? Porque los convenios son obligatorios para los estados. Pero si un estado incumple, la sanción es que un comité de la OIT, se llama Comité de los Derechos Fundamentales o Humanos, hay diferentes comités dentro de la OIT, pero ¿qué hacen? Emiten un informe público, un documento, donde dice España ha incumplido con el artículo 7 de... Muy bien, ¿y las consecuencias? Cero. Consecuencias concretas, cero. Sobre todo en un mundo donde no es la prioridad, hemos visto también los acontecimientos recientes, cumplir con las normas internacionales, sobre todo en las Naciones Unidas. Pues el hecho que no haya sanción determina que muchos convenios de la OIT establecen cosas maravillosas, pero concretamente no hay implicaciones serias para los estados que no cumplen. Sobre Italia, rápidamente. Aquí es una diferencia bastante importante, porque en Italia el artículo 7, apartado 1 del Estatuto de los Trabajadores, dice: si la empresa aplica un convenio colectivo, en este caso sí que tiene que tener un código disciplinario que refleja lo que establece el convenio colectivo. Pero en Italia, donde no hay una normativa como en España, los convenios colectivos son regulados todos por el derecho civil. No hay una normativa que extiende a todo un sector los convenios colectivos detallada como en España. Puede ser que haya empresas que no han suscrito ningún convenio colectivo, sobre todo sectorial, de donde se regula la materia disciplinaria. Y en este caso será la empresa que tiene no solo la posibilidad, sino la obligación jurídica de publicar su código disciplinario. Hay normas en el ordenamiento, no puede ser un código disciplinario aleatorio, las sanciones deben ser proporcionales, hay una obligación de buena fe, es decir, no se pueden sancionar conductas absurdas, no sé, el trabajador se veste de azul y pues lo sancionamos, esto no se puede hacer. Pero es la empresa que puede publicar y adoptar este código disciplinario, solo pero si no es parte de un convenio colectivo sectorial. Hago un pequeño ejemplo concreto. En los años 10 de este siglo, 2010,
la Fiat, la fábrica de coches, que ahora se llama Stellantis, pero en ese tiempo, cuando estaba escapando de Italia, se llamaba todavía Fiat, ¿qué ha hecho? Decidió salir de la organización empresarial más grande de Italia, que es Confindustria, para una cuestión de interpretación de la normativa sobre el derecho a tener secciones sindicales que no vamos a profundizar. Pero hubo unos años donde Fiat no estaba afiliada a ninguna asociación empresarial, pues para normas del derecho italiano no aplicaba ningún convenio colectivo sectorial. Y por esta razón decidió emitir su código disciplinario por el periodo en el cual no estaba afiliada a una asociación empresarial, no aplicaba un convenio colectivo, pues no tenía la obligación de adoptar las normativas disciplinarias que están en el convenio colectivo. También estos son casos excepcionales, pero son casos, como en el caso de Fiat, que pueden pasar y también impactar sobre la vida laboral de muchas personas trabajadoras. Muchas gracias, la verdad es que es muy interesante esto del derecho comparado, ¿no? A veces, pues claro, te llevas a conclusiones un poco curiosas o difíciles de entender, ¿no? Bueno, jo crec que ara ja... Ah, sí? Bueno, a quina hora tanqueu? A les 9. Ah, a les 9, bueno, aquí podem estar. Fem una barbacoa i tot, ja, no? Acabamos ya porque estamos prisa. En un tema laboral, por ejemplo, un trabajador, por ejemplo, que se atiende al público por número, concertado previamente, pues el trabajador dice, bueno, todas mis visitas ya las he cubierto y tengo tiempo para atender a otras personas que me hayan pedido hablar. Y toma la decisión de atender a otras personas sin haber tenido la hora previa o ticket y tal. ¿Es sancionable esto por parte de la empresa o no? Pregunto. A ver, creo que conozco la noticia, es una noticia de un trabajador del CEPE, pero creo que puede ser un funcionario. Entonces a los funcionarios no se les aplican Sí, no se les aplican los convenios colectivos, pero si esto sucediera en una empresa privada, generalmente existen en los regímenes disciplinarios una falta que es desobediencia a las instrucciones de la empresa. Se le podría sancionar por eso. Se le podría sancionar, sin embargo, yo defendería diciendo que todo lo contrario, o sea, no he querido desobedecer a la empresa porque probablemente no se le ha dado una instrucción concreta respecto a qué hacer cuando tiene el tiempo libre. Entonces yo la defensa la plantearía por esa vía, es decir, ¿a qué he desobedecido si he cumplido todas las instrucciones que me han dado respecto a atender al público? Lo que yo haga en el tiempo que me sobra, si estoy trabajando, ¿qué instrucción he desobedecido? Yo coincido con Jessica, pues no hay mucho más que añadir en este caso. Muchas gracias. Gracias por todo, No, sisplau. Bueno, ara sí que potser ja podem acabar. Doncs moltes gràcies als ponents per la seva intervenció. Al principi, quan feia la presentació, deia que aquest no sembla un tema molt sexy, no? Però, sincerament, de vegades no saps de les coses i crec que és un tema que té suc, té substància, com per reflexionar jurídicament, i això és el que hem fet una mica aquí, no? O sigui, que per tant moltes gràcies i bé, també recordar una vegada més que dijous que ve tornarem ja amb la darrera taula rodona que farem d'aquest cafè de dret. Moltes gràcies.